Estimados estudiantes, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a encontrar en otra clase de informática aplicada a la administración. Sigamos con nuestro video tutorial en el cual vamos a seguir aprendiendo de lo que significa tener en cuenta que obviamente nosotros vamos a poder seguir aprendiendo a lo que significa manejo óptimo de lo que es PowerPoint. La consideración es la siguiente. Nosotros obviamente estamos ya enfocados en poder ver, como les he dicho, hoy 21, les había prometido hace 2 clases, creo que 3, el poder realizar ejercicios, ¿ok? Vamos a avanzar esta clase más para poder tener conocimientos sólidos de lo que significa poder saber manejar bien el PowerPoint. Ir viendo, y una vez de que sigamos viendo esta clase, vamos a poder, para la siguiente semana, supongo que es que la siguiente semana, que es la del 28, voy a subir a la plataforma una práctica. Y esta práctica va a implicar de que ustedes van a tener que hacer la réplica de lo que les voy a decir, ¿no? Un video, perdón, un formato en PDF, en PPT, ¿no? En presentación, que ustedes tienen que crear con las bases que yo les voy a dar. Es lo mismo que hemos estado haciendo en los otros bimestres con el Word y el Excel, ¿no? Entonces, les voy a compartir obviamente el video para que lo puedan ver y en función a eso ustedes logren entender mejor la clase. ¿Ok? Entonces, ahí vamos. No lo recomiendo. Preferiría que esta imagen sea alterada, aunque sea en Paint o en un programa especializado como Photoshop, para quitar el fondo, ya que no es muy buena esta herramienta. Puedo hacer correcciones muy rápidas de esta imagen. Por ejemplo, podría cambiar acá unas correcciones de nitidez muchísimo más nítido, con los colores más vivos, o, o quitar nitidez al 50%, o cualquiera de estos intermedios. También puedo cambiar el brillo, bastante brilloso o bastante oscuro, en sus diferentes gamas. Aparte de esto tenemos el color. Por ejemplo, la saturación del color, colores muy fuertes, muy saturados, cada uno de ellos en sus respectivos canales, o colores totalmente desaturados que se convierten en blanco y negro. El tono de color también podemos manejarlo, por ejemplo, muy caliente o muy frío. Y también volver a colorear algunos elementos, por ejemplo, puedo aquí a un clásico sepia, a un blanco y negro, acá a un color bastante vivo, al propio, acá un color gris bastante opaco, estos colores muy antiguos que solían utilizar, o tratando de dar un efecto de blanco y negro clásico. Y aquí hay muchísimas más variaciones para el color que vayamos a manejar. Y también para dar un efecto artístico, lo que nosotros podemos venir es elegir uno de estos preestablecidos que nosotros acá tenemos. Por ejemplo, cualquiera de estos elementos que vayamos a elegir, hacemos clic y automáticamente ya lo tengo acá. Estos efectos puedo personalizarlos en esta parte de efectos artísticos, la transparencia, la suavidad, todo ello, o restablecer la imagen tal cual estaba. Ahora tenemos, aparte de eso, la opción de comprimir imágenes. Esta de compresión de imágenes realmente suelen ser muy útiles cuando tenemos una computadora que no es muy poderosa. ¿Por qué? Porque algunas imágenes que nosotros vayamos a traer pueden tener una alta profundidad de color, por ejemplo, un HD con 300 puntos por pulgadas. Entonces, estas imágenes de alta calidad hará que nuestro documento pese tremendamente. Pase, por ejemplo, de un clásico 1 mega a que pese unos 80 megas. Porque una sola imagen, imaginemos que pesa 5 megas. Si pondríamos nosotros unas 10 imágenes, se multiplicaría exponencialmente. Para el manejo de diapositivas, estaría muy bien que tan solo la profundidad de color o la calidad sea de 72 puntos por pulgada. Entonces, lo que nos lo hace
Generalmente es en compresión esas imágenes rebajar esa calidad, porque imaginemos que cada imagen tiene podríamos imaginar que tiene unos 45 millones de colores, pero el ojo humano no podría visualizar toda esa cantidad de colores. Entonces esta imagen nos lo baja todos esos colores y esas gamas de colores que el ojo humano no puede ver y nos lo pone de manera bastante visual, solo lo necesario, así que esta compresión realmente es bastante efectiva. Luego podemos cambiar la imagen. Imaginemos que nosotros hemos venido y hemos intentado personalizar nuestra imagen. Ya hemos personalizado totalmente y nos ha tomado un poco de tiempo. Entonces, lo que nosotros ahora quisiéramos es cambiar la imagen. Resulta que nos habíamos equivocado. No era esta imagen, había sido otra. Entonces, yo puedo venir y cambiar imagen. Entonces digo, no era esta imagen de este árbol, sino era este otro paisaje. Entonces elijo y lo pongo a insertar. Me lo ha mantenido los formatos, por ejemplo, el reflejo, las esquinas, todo me lo ha mantenido, pero me lo ha reemplazado por la nueva imagen. Entonces acá puedo cambiar mi imagen. También si hago algunos cambios y modificaciones, me lo puede restablecer mi imagen al, a lo más posible al original. Por ejemplo, acá el original es bastante grande. Me lo ha cambiado y me lo ha restablecido tal cual estaba. Si yo lo comprimí, lo cambié el tamaño, el formato, todo eso, al restablecer me lo deja como el original. Acá tengo los estilos rápidos que no lo vamos a ver porque anteriormente ya lo hicimos y de manera muy clara y específica. Entonces tenemos acá efectos rápidos, el contorno, el efecto de la imagen, el diseño de la imagen. En este caso, para convertirlo esta imagen parte de un Smart Art. Entonces yo esta imagen puedo utilizarlo para un Smart Art y cualquier elemento puedo elegir del Smart Art que enseguida estaremos viendo. Y también el de organizar hemos visto totalmente, y el de recortar, que prácticamente nosotros hacemos clic y nos dan estos punteros para cambiar la imagen y modificarlo como nosotros nos parezca, y haciendo clic fuera de la imagen los cambios se hacen efectivos. Voy a hacer clic. También puedo cambiar de manera personalizada acá, por ejemplo, con estos elementos puntuales numerales. Entonces puedo cambiar tanto de alto como de ancho. Y acá también puedo recortar. Esto es muy importante. Recordemos este elemento porque, por ejemplo, si yo quisiera insertar, vamos a dejar la imagen. Voy a venir a otra diapositiva. Yo he insertado de esta manera, por ejemplo, una forma, una flecha. Entonces yo quería una imagen aquí adentro. Lo que generalmente hemos hecho nosotros es que el relleno de forma cambiar por una imagen. Y nosotros venimos y cambiamos por una imagen y tengo acá mi imagen. Pero si yo ya he editado mi imagen, le he dado color, contorno, forma, todo lo he hecho y me ha tomado bastante tiempo, y ahora quiero ponerlo dentro de un elemento como estos, entonces me va a ser bastante complicado. Pero acá tengo una opción. Yo tengo la oportunidad de meter este elemento, por ejemplo, acá dentro de una forma. Entonces yo selecciono cualquiera de estas formas y digo que quiero la imagen ahí y ya lo tengo. Y sin necesidad de haber perdido los cambios en mi imagen como los efectos. Así que esta es una magnífica herramienta. También puedo cambiar la relación de aspecto al momento de recortar o modificar. Por ejemplo, la relación de 1 a 1, que sería perfectamente dimensional, tanto alto como ancho. O acá, que sería más alto que ancho, y así sucesivamente. Muy bien. Acá tengo el relleno para cambiar la imagen, que no lo vamos a ver ni ajustar, porque esto rara vez se utiliza. Por ejemplo, el de relleno acá de esa manera, porque más antes ya hemos cambiado nuestra imagen, el tamaño, entonces a último momento rara vez se cambia, pero podríamos hacerlo o ajustar esto, por ejemplo, la imagen hasta donde quiero que se vea.
pero anteriormente, como hemos dicho, ya estaba la imagen modificada desde el principio. Muy bien, vamos a ver qué elementos más tenemos en insertar. Por ejemplo, aparte de las imágenes, tengo acá las formas que ya hemos visto detalladamente. Tengo gráficos y Smart Art. Ahora vamos a ver cómo funciona Smart Art. Por ejemplo, si yo estoy en este instante de los diferentes accesos, tengo acá acceso a Smart Art. Puedo insertarlo directamente o venir a insertar y hacer clic y elegir cualquiera de estos. Los Smart Art se manejan para hacer generalmente algún tipo de gráfica ilustrativa. Estas gráficas propiamente son una forma de mapas mentales para organizar la información. Si utilizo un clásico, vamos a utilizar un clásico acá, por ejemplo, un organigrama. Se son aplicados a cualquiera de estos elementos. Pero para familiarizarnos vamos a utilizar esto del organigrama. Vamos a venir y ya nos aparece acá e incluso con los colores en armonía con el tema o template. Acá puedo poner, por ejemplo, el árbol. Acá puedo poner como elemento adicional el fruto. Recordemos que podemos cambiar desde acá, por ejemplo, o desde acá. Acá, por ejemplo, tengo fruto. Puedo hacer clic acá y cambiar el texto o venir acá. Vamos a cambiar desde aquí. Podemos poner el tronco, la copa, raíces. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, ahora puedo seguir agregando elementos y subelementos. Por ejemplo, me posiciono acá en raíces y puedo hacer acá, por ejemplo, en tronco, me posiciono al finalizar y hago enter y me aparece un subelemento. Pero este elemento está a la misma altura de tronco. Entonces lo que yo puedo hacer es dar una tabulación con la tecla Tab y ahora ya pertenece este elemento a tronco. Puedo poner ahí, por ejemplo, rama y seguir ampliando. Hago un enter y ahora con la tecla tabulación puedo poner ahí hojas y así seguir manejando un grado de profundidad que mejor nos parezca y seguir agregando incluso acá elementos de manera indefinida. Ahora, haciendo clic sobre el Smart Art, en diseño nos permite a nosotros, por ejemplo, agregar una forma al interior del Smart Art, ya sea esto detrás o delante. Por ejemplo, si yo me posiciono acá, puedo agregar una forma, puedo agregar delante. Entonces me aparece delante de este elemento y puedo agregar más elementos. Puedo agregar también otro elemento detrás y me aparece detrás. Puedo agregar una forma superior y ahora tengo acá y este subelemento y así seguir agregando más y más elementos. Esto es un asistente. Veamos que el símbolo es relativamente diferente y puedo también agregar acá un asistente y acá vemos que el símbolo es diferente. Ahora tenemos acá un panel que podemos visualizar acá, el panel de texto. Un elemento como esto puedo promover, por ejemplo, que vaya subiendo más y más hasta totalmente arriba o disminuir el nivel del mismo hasta donde correspondía. Y puedo hacer que todo esto, como está ahora de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, se muestre. Por ejemplo, tronco está al inicio, puede pasar al final. Ahora tronco está al final y se sigue manteniendo. Ahora podemos elegir acá, por ejemplo, si yo elijo un diseño de los que tenemos acá, de los diferentes. Por ejemplo, podría ser acá, a ambos lados, todo el diseño, por una parte y por otra parte. En el fondo se muestra el mismo contenido, pero de diferente forma. Acá tenemos también esto mismo, pero dentro de una gama de diseños preestablecidos del propio Smart Art. Podría elegir cualquiera de estos y perfectamente me funciona. Ahora puedo elegir los colores, aunque vienen los colores
Por defecto de la plantilla puedo elegir otros colores para que sea más ilustrativo y algunos estilos rápidos como anteriormente hemos visto, así que no lo vamos a detallar. Por ejemplo, esto que parece 3D. Y puedo restablecer al original el gráfico sin borrar los elementos o convertir todos estos elementos en texto o en formas, ya no Smart Art, sino sacarlo de este formato de Smart Art y cada uno de los elementos como si yo los estaría agregando y haciendo a través de este elemento de formas. Es como hubiera puesto acá uno de estos elementos y hubiera comenzado a poner texto al interior y hubiera hecho con mis líneas similarmente acá en insertar y de esa manera. Entonces yo hubiera hecho uno por uno cada uno de estos elementos. Si yo tengo un Smart Art y quiero en este caso convertir a unos elementos aislados, puedo hacerlo con esto. Así que cada uno de estos elementos ya están aislados, son independientes, ya no están interrelacionados y no me da la oportunidad de cambiar y poner más elementos. Tuviera que hacer con control, venir, copiar, cambiar el texto internamente, poner una línea, copiar con control también la misma línea, cambiar y todo ello. Muy bien, vamos a hacer control Z o con esta misma flecha y vamos a regresar hasta donde era nuestro. Ahora tenemos Smart Art con los elementos adicionales para cambiar. Muy bien, vamos a hacer una operación atrás más. Ahora sí, tenemos acá nuestro elemento para agregar. Tenemos también, como hemos dicho, para convertir en textos. Todos son textos organizados y así así un elemento adicional que nos permita a nosotros ver de manera gráfica. Control Z y tenemos ahí. Aparte de ello tenemos formatos para esto, para manejar, por ejemplo, cada uno de nuestros elementos. Puedo cambiar la forma de esto a otros, como ahora vemos, ha cambiado y no está como esto. Para que sea más notorio podríamos elegir, por ejemplo, una elipse. Entonces cada uno de estos elementos puedo cambiar acá, aumentar por ejemplo el tamaño del elemento o desde acá aumentarlo. Puedo reducirlo también paulatinamente. Puedo elegir acá un diseño o un estilo propio del texto. Acá por ejemplo alrededor. Y estos elementos que ya lo hemos visto al principio y que ya no vamos a detallar. Acá también tenemos más estilos internos del texto, ya no tanto del cuadro donde lo tiene. Por ejemplo, solo cambia el texto, pero ya no el cuadro, ni la elipse, ni nada de ellos. Y tenemos acá también solo del texto, el relleno, el contorno y el efecto, que también hemos visto tanto organizar como tamaño. Muy bien, hasta acá tenemos lo que son en este caso el manejo de Smart Art. Y ahora por último tenemos los gráficos. Puedo insertar gráficos desde esta parte o desde acá también, como vemos insertar gráficos. Vamos a hacerlo desde insertar. Vamos a insertar gráficos y podemos elegir de los muchos cualquiera. Tenemos bastante cantidad. Todos estos ya están inmersos en Excel y afortunadamente nos lo han puesto acá porque ya no tendríamos que acudir a otro programa. Por ejemplo, puedo elegir este elemento, vamos a poner este clásico y poner a aceptar. Y ahora lo único que tengo que hacer es acá agregar, por ejemplo, este elemento adicional me ha abierto de Excel, solamente esta ventana, y acá puedo agregar los elementos. Por ejemplo, acá, lunes, martes, miércoles, jueves. Y acá cambiar los datos a gusto. Vamos a poner de esta manera. Y acá también. Acá similarmente. Vamos a mantener los mismos números. Y si yo quiero ampliar y seguir poniendo, por ejemplo, acá viernes, lo que puedo hacer es esta parte simplemente ampliarlo.
Ya tengo acá y tengo viernes y acá voy a aumentar números al azar y tengo acá mi gráfica. Voy a cerrarlo con X y tengo acá y mi título también puedo cambiar directamente desde acá. Muy bien, tengo ahora para modificar estos elementos de mis gráficas en la parte contextual de diseño y formato. En diseño tengo para agregar muchos más elementos, por ejemplo, todos los elementos de mis gráficas. Por ejemplo, tengo los ejes para mostrar, en este caso el primario, el secundario, tengo los títulos, el título del gráfico, tengo también las etiquetas de los datos de cada uno de estos. Como podemos ver, podemos cambiarlo donde mejor nos parezca. Tengo acá todas estas opciones en esta parte. Y como vemos, tenemos sus subopciones de cada uno de estos elementos y cuáles se van a visualizar y cuáles no. Y si yo quiero dar un estilo, puedo hacer, por ejemplo, clic en esta parte, venir acá, un estilo rápido, por ejemplo, y cambia totalmente. Y el color también puedo seleccionar la gama de colores que voy a utilizar. Ahora en diseño tengo los mismos elementos, por ejemplo acá un diseño rápido que sería cambiando estos elementos y la distribución de los mismos, el título otro lado, esto que sea vertical, esta parte que en los títulos de arriba no esté de esta manera, todo a la vez puedo cambiarlo. Aparte de agregar los elementos que hemos dicho, puedo agregar estos y modificarlos. También puedo cambiar, destacar los colores, la gama de colores, o utilizar estos preestablecidos, unos estilos. Todo es lo que hemos visto en esta parte, estilo y color. Muy bien, tenemos también acá, aparte de eso, esto que ahora no está disponible en este instante, pero en Excel sí lo está. Nosotros podríamos cambiar columnas por filas. Muy bien, si hacemos doble clic, ahora, o si quisiéramos cambiar algún dato, podríamos hacerlo nosotros directamente. O sea, si yo vengo acá, por ejemplo, puedo venir a modificar datos directamente o en Excel. Si vengo en Excel, ahora me aparece y puedo cambiar estos elementos columnas por filas. Muy bien, tenemos acá más opciones. Por ejemplo, esto de seleccionar datos. Puedo quitar la cantidad de elementos como hace instante hemos hecho y podríamos decir que sea menos. Por ejemplo, acá podríamos directamente destiquear acá o acá. Muy bien, vamos a cerrar. Ahora podemos modificar los datos directamente sin ir hasta Excel, solo la ventana nada más de la interfaz y cambiar los datos. Por ejemplo, acá gasto 2, gasto 3. Ahora si aprieto X, ya me aparece acá esos mismos elementos. Por ejemplo, podría venir acá y puedo ver estos elementos y en la parte inferior ya me aparecen los datos de gasto 1, gasto 2. Muy bien. Ahora tenemos para ver acá y cambiar, aunque no es muy recomendable, cambiar lo que es el tipo de gráfico. Podríamos cambiar el tipo de gráfico dentro de la gama de lo permitido, pero si yo quiero cambiar a otros, podrían ser los resultados inesperados, por ejemplo a circular. Ahora es poco entendible, aunque yo vaya a cambiar los datos, realmente es poco entendible porque no estaba de esa manera. Muy bien, y en formato tenemos ahora, por ejemplo, para ver los elementos que vamos a cambiar. Acá en gasto 1 puedo seleccionar todo lo que son el gasto número 1 y así seleccionar cada uno de los elementos y personalizarlos. También tenemos para aplicar formato a la selección que acabamos de hacer, por ejemplo acá, y podemos cambiar este formato, dar por ejemplo el eje principal o el secundario, todos los elementos que necesitamos nosotros cambiar. Ahora también tenemos acá para insertar formas.
Estas formas ya no lo vamos a insertar, no serían necesarios porque todo está perfectamente organizado. Los estilos rápidos que podríamos nosotros recurrir es al elemento que acabamos de seleccionar. Por ejemplo, acá hemos dicho gasto 1. A todo lo que corresponde gasto 1 vamos a poner este rojo. Entonces todos los gastos 1 acaban de cambiarse de color, o podré poner al negro y ya lo tengo acá. Y estos mismos elementos como elementos individuales lo podemos cambiar mediante esto que anteriormente lo hemos visto con mucho detalle: relleno, contorno, efecto. Y si sería un texto, por ejemplo, esto podría ser acá el título del gráfico. Entonces acá yo ya puedo dar un estilo propio al texto, solo al texto, ya no al contorno. Acá podría dar al contorno, por ejemplo, al elemento, a la caja donde se encuentra, y acá solo al texto. Muy bien, estos elementos tampoco lo vamos a ver, ya lo hemos visto: relleno, contorno, efecto. Y acá tenemos el panel de selección, que también hemos visto cuando son bastante elementos. Tenemos acá bastante elementos. Similarmente, ya lo hemos visto con detalle, esto de la organización del pan, por ejemplo, enviar atrás, todo ello, y cambiar los tamaños. Ahora vamos a ver los últimos elementos importantes, que prácticamente son similares a los anteriores. Ahora vamos a ver, por ejemplo, otros elementos. Tienda no lo vamos a ver, ni estos complementos, ya que depende mucho de lo que vayamos a instalar. De hipervínculos tampoco, porque rara vez lo utilizamos, ya que nos permite acceder a otros elementos externos. En comentarios lo hemos visto al inicio cómo funciona. Cuadro de texto similarmente, aunque es poco frecuente, se puede poner encabezado y pie de página a cada una de las diapositivas. Por ejemplo, en las diapositivas podemos poner la fecha y hora. Acá podemos seleccionar, podemos poner la numeración de la diapositiva, que no es muy recomendable, un pie de página acá en la parte inferior, que también no es recomendable porque prácticamente no es un documento de Word, sino es más una presentación, pero muchas veces queremos algo extra para aclarar, y acá podemos poner, por ejemplo, y vamos a aplicar a todo o aplicar a la diapositiva donde nos encontramos. Si aplicamos a todo, ahora en la parte inferior tenemos acá nuestro elemento o pie de página. Entonces en cada una de estas diapositivas lo tenemos en la parte inferior. Eso no es muy recomendable, ya que al momento de visualizar también se va a percibir en la parte inferior el elemento propiamente. Entonces nosotros queremos generalmente diapositivas limpias. Al igual que tenemos este cuadro de texto que tanto lo hemos manejado y que podemos totalmente personalizarlo, porque prácticamente de eso se trata, acá ya tenemos de esta manera, y podemos darle formato como sería cualquier elemento, con un cuadro acá y con los elementos que hemos visto detalladamente: relleno, contorno y efectos. Y acá estilos rápidos. Se da efecto a todo el cuadro o solamente al texto interno. Por ejemplo, acá solo al texto interno. Y también tenemos del texto, solo del texto, lo mismo de siempre, que sería relleno, contorno, efecto. Y el panel de organización. Muy bien, al igual que tenemos esto, nosotros acá tenemos similarmente un WordArt. Esto es un clásico que viene desde las primeras versiones, pero ha cambiado actualmente. Por ejemplo, acá me aparece, ya no vienen los muy clásicos, ahora vienen los nuevos, y esto sería, por ejemplo, para cambiar, pero prácticamente es lo mismo que un cuadro de texto, porque puedo darlo todos los formatos, tanto del contorno donde se encuentra ubicado mi texto, como exclusivamente de mi texto. Entonces, de esa manera puedo editarlo con los elementos de siempre: relleno, contorno, efecto, relleno, contorno, efecto. Muy bien.
Aparte de esto, tenemos elementos que rara vez se utilizan, por ejemplo, agregar fecha y hora, agregar acá una numeración a la diapositiva o en todo caso insertar un objeto. También puedo insertar ecuaciones acá similares que se hace a Excel pero dentro de PowerPoint, que no lo vamos a ver ahora. Y también podemos insertar un video en línea o un video desde mi computadora. Ahora yo podría venir acá y puedo insertar y acá tengo mi video e incluso podría reproducirlo. Voy a quitar volumen y voy a reproducirlo y tengo acá mi video. Esto es bastante útil porque yo puedo insertar al momento de mi exposición con mis diapositivas un video al centro sin necesidad de terminar la presentación y luego recién el video. Entonces puedo utilizar al medio de mis presentaciones y poner un video. Este video prácticamente puede ser, aunque no editado propiamente, pero se puede dar un estilo personal, similar a todos los demás elementos como las imágenes, Smart Art, formas, tablas, gráficas, o sea, todo lo mismo que los anteriores. Por ejemplo, acá a sus contornos, poner el formato, por ejemplo, acá, para que se vea los contornos de esta manera, los bordes, los efectos del video a su alrededor. O sea, prácticamente no estamos cambiando el video, sino la presentación de la parte exterior del video. Y acá poder seguir agregando más elementos y restablecer el diseño como al original e incluso poner un marco acá como por ejemplo un póster. Entonces también podría cambiar solamente por fuera la presentación, que sea de esta manera en blanco y negro y todo lo demás, pero el video siempre mantiene de la misma manera, igual que en reproducción. Puedo acá decir que reproduzca, agregar un marcador hasta donde va a reproducir, recortar el video, que esto es magnífico ya que no tengo que acudir realmente a un editor de videos como Adobe Premiere. Por ejemplo, acá agregar un marcador y hasta cierto punto yo, por ejemplo, puedo recorrer esto. Entonces, cuando me encuentre en un cierto acá espacio, agrego un marcador y tengo acá un punto. Puedo reproducir hasta ese punto y luego dar mi explicación con mis diapositivas, luego hasta el siguiente otro marcador y así sucesivamente. También puedo quitar estos marcadores con esto. Puedo recortar el video. Esta herramienta magnífica me permite a mí, por ejemplo, recortar. Si solo quiero hasta acá, vengo este elemento y lo traigo hasta ahí. Y ahora lo voy a recortar y pongo a aceptar. Entonces solo hasta esa parte me va a reproducir. Acá tengo la duración del difundido. En este caso, este fundido que existe, por ejemplo, de video a video o de punto a punto, para que no exista un corte bien brusco. Muy bien, tenemos acá para graduar el volumen al momento de reproducir. Generalmente se recomienda el mínimo para que no exista un exabrupto si en caso nosotros vayamos a reproducir de golpe. Y al iniciar, por ejemplo, el video tuviera que hacerse mediante un clic cuando yo haga clic acá, o puede hacerse de manera automática cuando yo llegue de esta diapositiva a la siguiente, automáticamente correr mi video. Entonces eso no es muy recomendable. Y puedo reproducir este video en pantalla completa, pero lo recomendable es que el video sea de alta calidad para pantalla completa. Si ahora yo fuerzo este tamaño a pantalla completa, se va a ver muy pixelado mi imagen. Y por último tenemos acá en esta parte ocultar con reproducción detenida. Esto no lo vamos a ver ahora, ya que no es muy relevante. Muy bien, aquí podemos repetir esta reproducción del video hasta que yo lo interrumpa, o se puede rebobinar automáticamente. Termina el video, nuevamente comienza sin que yo haga una operación como esta. Muy bien, ahora en insertar, aparte de insertar video, puedo hacer la misma operación e insertar, en este caso, un audio que tengo grabado como MP3 o WAV.
O incluso podría grabar en este instante un audio y ponerlo. Por ejemplo, si vengo a traer algún tipo de canción, acá lo pongo a insertar y tengo. En este caso la presentación poco importa porque lo que yo necesito es que cuando llegue a esta diapositiva pueda reproducir mi audio. Voy a quitar el volumen, entonces pueda reproducirse. Muy bien. Esto puedo configurar de la manera como lo he hecho similar al video. Puedo dar características externas pero no propias al audio, como por ejemplo los típicos estilos para que se vea de esta manera el icono de audio. Y entonces acá, por ejemplo, puedo dar las características como las imágenes externas, o sea, el contorno, los efectos, absolutamente todo como se hacen con las imágenes y hemos visto también de la organización y del tamaño. Lo que nos interesa a nosotros en este caso es de la reproducción. Puedo ahora reproducir, puedo agregar un marcador como lo hemos hecho hace un instante con el video y hasta esos marcadores nosotros hacer una pausa y hacer cómo va a ser el fundido desde un momento hasta otro. Puedo recortar el audio, por ejemplo, desde donde hasta donde se va a escuchar y todo ello. Y este fundido es para que al concluir hasta acá, hasta este punto, continúe suave o de esta manera. También las mismas características que el video. Acá al iniciar el video cómo va a estar en mínimo y yo le voy a dar manualmente el volumen. Puedo iniciar el audio automáticamente o al hacer clic puedo reproducir este audio en todas las diapositivas, por ejemplo si sería un audio de fondo, o repetir la reproducción hasta que yo lo interrumpa. También puedo ocultar durante la presentación el audio y el icono propiamente o rebobinar esto después de la reproducción de manera indefinida. Entonces puedo quitar también aquí el estilo o reproducir en el fondo para que se escuche constantemente el audio. Ahora tenemos por último la grabación de la pantalla. Esto de la grabación de la pantalla, todo lo que yo vaya a hacer acá, una especie de tutorial o algo, lo puedo en este momento hacer, pero como estamos grabando este video tutorial, entonces existiría conflicto, pero todo lo que haga en pantalla yo puedo grabar ahora para ahorrar bastante tiempo al momento de explicar. Por ejemplo, grabo la pantalla en un pequeño video de todo lo que estoy haciendo y puedo explicar en ese video todos mis elementos de mis diapositivas. Hasta acá sería todo de la pestaña insertar, luego estaremos viendo lo que es diseño y estos elementos ya prácticamente complementarios a todas nuestras diapositivas y ya no a los elementos individual. Continuando con el video tutorial, tenemos ahora la siguiente pestaña que sería diseño. En diseño se trata de cambiar la estructura completa de nuestras diapositivas accediendo de manera muy rápida a elementos estéticos. Por ejemplo, voy a poner acá. Muy bien. Voy a poner acá numeraciones. Y acá un poco de contenido. Acá también. Ahora tenemos acá nuestras diapositivas. Y no estamos trabajando con secciones. Yo podría trabajar con secciones y decir, por ejemplo, que a partir de acá, ahora me cree una nueva sección. Voy a hacer como lo hemos hecho al principio. Desde acá, por ejemplo, en nueva diapositiva, nosotros podríamos venir o directamente desde acá crear una nueva sección. A partir de la última diapositiva es una nueva sección. Y vamos a crear tan solo dos documentos. Esto es hasta el 3. Ahora vamos a poner una continuación. O podríamos poner esto. Sección. Vamos a poner sección 2.
contenido 1. Acá similarmente, sección 2, contenido 2. Solo para saber que estamos trabajando en estas diapositivas. Estos son la 1, por ejemplo, acá puedo cambiar de nombre. Sección 1. Acá también. Sección 2. Muy bien. Si yo vengo a diseño, puedo ver que puedo cambiar instantáneamente todas mis diapositivas haciendo clic. Voy a hacer clic acá. Me lo ha cambiado absolutamente todo. Si hago control Z, yo puedo elegir que solamente esta sección, por ejemplo, me lo cambie porque yo he seleccionado toda la sección y me lo ha cambiado a la parte estética excepto estos dos de la parte inferior. Muy bien. Ahora podemos cambiar, por ejemplo, acá tenemos el color del título, la letra, la tipografía, los espacios donde está mi título, los colores de fondo. Todos esos elementos puedo cambiarlo de manera muy rápida directamente con estos temas. Por ejemplo, podría elegir esto. La ubicación de esto ya no está al centro como estaba, ni esto tampoco está al centro. Está a la izquierda y en la parte inferior ambos elementos. Acá similarmente este contenido está muchísimo más abajo y esto a la izquierda y con mayor espacio. El tipo de letra es diferente. Acá por ejemplo. Entonces yo puedo en diseño cambiar rápidamente mis elementos. Aparte de estos, tengo para buscar temas dentro de mi computadora. Por ejemplo, puedo descargarme temas individuales como estos, cualquiera de estos temas similares y bastante complejos. Puedo descargarlo de internet y se grabará en mi computadora y yo venir a buscar mis temas desde mi computadora y cargarlos. Aparte de eso, tenemos la oportunidad de, si nosotros hemos cambiado algún elemento de nuestro tema y le hemos dado unas personalizaciones mayores, puedo guardar este tema actual para utilizarlo posteriormente. O si yo ya he descargado un tema y por lo tanto ese tema está solo en esta computadora, puedo guardarlo, mi tema, y recuperarlo en otra computadora. Muy bien, vamos a elegir este. Aparte del tema, hay como unas variantes, o sea, unos subtemas del mismo tema. Por ejemplo, del que acabamos de elegir, acá tenemos sus subvariantes. Por ejemplo, esto, como podemos visualizar, la idea es la misma. La línea está al centro exactamente, un fondo sólido, el texto y el título, en este caso del nombre también, están al centro con un color considerable. Estos también están en la parte superior izquierda. Todo eso se mantiene, solo me cambian los colores y algunos estilos. Por ejemplo, acá sigue teniendo acá la barra, el color me lo ha cambiado de fondo. Acá sigue teniendo la misma barra, la misma posición de los elementos, solo me lo ha cambiado el fondo y este color de esta barra de acá principalmente. Entonces, solo son variantes de los temas. Y esto puedo yo alterarlos. Por ejemplo, los matices o los colores, en este caso, todos estos matices que serían las tendencias. O sea, significa que de cada color sacan todas aquellas variantes necesarias y armoniosas dentro de la misma. No son colores al azar. Estos colores, como podemos ver, cambia hasta el título, el fondo. Realmente se puede variar desde esa parte hasta encontrar aquello que realmente nos gusta. Incluso podemos personalizar colores como hemos visto anteriormente. El tipo de fuente también podemos cambiar desde acá. Cualquier tipo de fuente que vayamos a utilizar. Y tenemos bastante que viene junto con el tema. No son cualquier fuente, estos son familias de fuentes, o sea, fuentes completas. Por ejemplo, si en caso no tiene Tiny Roman, se cambia a Arial y todo ello. Entonces podemos elegir uno de estos y optamos por ello, de los que nos permite el tema, y lo vamos a dejar así. Muy bien. Aparte de eso tenemos los efectos de todo el tema. Por ejemplo, este efecto que es del Office 2007-2010 o este con microsurcos, por ejemplo, y podría cambiar algunos elementos internos que yo vaya a tener. Aparte de eso tenemos estilos de fondo. Recordemos que el fondo es uno de los elementos más importantes de la parte estética porque puede configurar toda la visualización
que vaya a tener de nuestras diapositivas y podemos elegir acá e incluso cambiar el formato del fondo en la parte derecha como hace unos instantes hemos visto y darle mayor personalización para el fondo. Por ejemplo, acá, enseguida vamos a ver esto. Lo hemos accedido desde esta parte, desde estilos de fondos y formatos de fondos. Muy bien, ahora en la parte derecha tenemos el tamaño de las diapositivas. Esto del tamaño de las diapositivas no es el tamaño de la hoja propiamente. Esto es más una relación de aspecto. Por ejemplo, tenemos el estándar de las televisiones anteriormente o monitores que solíamos nosotros poner las presentaciones o incluso de los mismos retroproyectores o elementos que solían proyectar nuestras diapositivas en una pizarra o algo, solían tener una relación de aspecto de 4:3, más ancho que alto. Y en esta pantalla panorámica ahora es muchísimo más ancho que alto. La relación de aspecto es de 16:9. Actualmente, para monitores lo ideal es mantener esta relación de la pantalla panorámica, pero cuando vaya a presentar mis diapositivas en algún tipo de retroproyector, mantener este estándar. Cuando yo haga el cambio, voy a insertar acá elementos. Voy a insertar estas formas, por ejemplo. Vamos a poner enseguida unos estilos. Vamos a copiar y lo tenemos hasta el fondo, que realmente toque el marco. Y acá perfectamente alineados. Vamos a cambiar de colores, unos colores bastante llamativos para que se note la diferencia. Vamos a elegir otro. Ahora sí, vamos a elegir esto. Ahora en diseño, en tamaño de diapositivas, lo tengo panorámica. Si yo voy a convertirlo en estándar, me diría la parte sobrante de acá. ¿Qué lo vamos a hacer? Hago clic y me dice, lo vamos a maximizar, o sea, lo vamos a cortar los elementos o vamos a hacer un reajuste para que los espacios internos se cambien, pero estos elementos no se corten, se mantengan dentro de mi diapositiva. Entonces elijo el segundo y ahora vemos que me lo ha cambiado el ancho, pero los espacios me lo ha mantenido y no me lo ha cortado estos elementos. Si hago control Z, o por ejemplo, voy a poner a estándar y voy a decir, en este caso, maximizar. Vemos acá que me lo ha cortado los elementos, me lo ha dejado fuera de mi diapositiva. Yo nuevamente tuviera que venir, reorganizar, cambiar el tamaño, todo eso. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros al momento de configurar el tamaño de la diapositiva. Siempre tenemos que tener en cuenta de inicio, cuando yo ya estoy creando acá mi nuevo documento, saber precisamente para qué tamaño es. ¿Por qué? Porque si voy agregando paulatinamente muchísimos de estos contenidos, posteriormente cuando vaya a cambiar yo en diseño el tamaño de diapositiva, podría tener algunos cortes como acabamos de ver. Ahora voy a regresar a panorámica y automáticamente me mantiene los elementos y simplemente se hace la pantalla más ancha. Ahora, como decíamos hace unos instantes, uno de los elementos fundamentales, uno de los fundamentos estéticos es el fondo. El fondo cambia prácticamente el contenido y el contexto. Si ahora vengo a formato de fondo, vamos a ver cómo estos elementos podemos hacerlos más claros o hacerlos perder prácticamente y que no se note, solo cambiando el fondo. Así que es el elemento más importante. Por ejemplo, color sólido. Si yo le digo que quiero un blanco, todo el fondo es blanco. Estos elementos me lo han hecho resaltar ahora muchísimo más que antes. Si yo elijo un fondo de este color, por ejemplo, mi elemento central casi se ha fusionado prácticamente con el fondo. Y estos elementos no resaltan tanto como con el negro. Así que tengo que tener mucho cuidado. Aparte de elegir un relleno sólido, podemos elegir un relleno con degradado. En los degradados, por ejemplo, acá tengo en primera instancia unos preestablecidos que me podrían servir. Puedo elegir uno de estos y vemos el cambio instantáneamente. El tipo de degradado tenemos en radial, que es una forma de círculo,
Tenemos lineal que parte de un punto y se va aumentando más hasta el otro extremo. Tenemos rectangular, que en este caso es más horizontal. Tenemos camino que parte de un punto y es como si estaría una estrella al centro. Y sombreado, como una especie de sombreado de título. Entonces, generalmente se suele manejar radial o lineal. Vamos a poner radial. Ahora se ve muchísimo mejor. Para configurar el fondo podemos utilizar estos elementos. Por ejemplo, la dirección parte de acá hasta acá. Yo puedo cambiar el punto de donde parte la luz, por ejemplo, del centro. Si ahora este elemento lo recorro, podemos ver cómo la luz parte de este centro y se va difuminando hacia los exteriores. Eso sería acá en relleno. Por ejemplo, también puedo hacer que parta de este otro punto de la parte superior y todo ello. Vamos a dejarlo al centro. El ángulo está bien. En este caso no podemos cambiar porque es radial, no es lineal. Si yo lo pusiera lineal, acá tengo donde parte prácticamente la luz y se va difuminando. Pero yo puedo cambiar acá el ángulo. Como vamos viendo, el punto de luz se va cambiando. Muy bien. Ahora los colores del degradado puedo personalizarlos. Si no me gustan los que he elegido acá, puedo elegir haciendo clic sobre cada uno de estos elementos. En la parte inferior, todos estos subelementos pertenecen exclusivamente al elemento seleccionado. Por ejemplo, acá he seleccionado este punto. Puedo crear más puntos como estos y borrar los que ya tengo. Por ejemplo, esto puedo eliminar. Ahora me quedo dos, esto y esto. Hago clic sobre este punto y el color corresponde a este punto, la posición, la transparencia, el brillo, todo eso. Si hago clic en este punto, ahora el color corresponde a este punto, igual que la posición, transparencia y brillo. Si yo me posiciono acá, por ejemplo, ya me lo crea automáticamente uno de estos elementos. Por ejemplo, si hago clic acá también, me lo crea otro. Y puedo personalizar cada uno de ellos. Por ejemplo, hago clic acá, solo cambio el color a un azul y me lo ha cambiado como vemos de acá, de este color hasta el azul, del azul a este color y de este color a este muchísimo más oscuro. Entonces puedo intercalar muchísimos colores, todos los que yo vaya a necesitar. Vamos a quitar, solo me posiciono sobre el elemento y los he quitado y los he dejado por defecto. Vamos a volver a elegir. Muy bien, hasta aquí sería el manejo de estos elementos del diseño, que es muy importante, que incluso al inicio deberíamos nosotros ya elegir, por ejemplo, para saber dónde va a quedar el título, los subtítulos y nuestros contenidos y el color de fondo, para que cuando yo vaya a poner un texto, por ejemplo, acá va a insertar un texto, entonces sepa se va a combinar. Por ejemplo, podría poner acá y se está queriendo perder y fusionar con el fondo. Como yo ya he elegido mi diseño, sé que no lo voy a cambiar. Entonces puedo darme la tarea ahora de cambiar el color para que sea muchísimo más fuerte y ya no voy a tener que preocuparme posteriormente de que vaya a cambiar el fondo o todo el tema o el diseño de mi diapositiva. Y ya estoy con la certeza de que ese va a ser el fondo final. Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros es venir a elegir el diseño y luego en base al diseño ir armando nuestras diapositivas. Hasta aquí sería el diseño y luego veremos las transiciones. Continuando con el video tutorial o este curso de PowerPoint, vamos a ver lo que serían las transiciones. Las transiciones corresponden al modo en la cual pasa de una diapositiva a otra. Por ejemplo, si yo cambio ahora de una a otra, se hace bien seco y frío. Voy a maximizar ahora y voy a hacer una presentación. Yo podría venir acá, por ejemplo, y podría elegir lo que es una presentación desde el principio. Entonces hago clic acá y tengo acá mi elemento. Si yo hago un enter o con las teclas de flechas del teclado,
puedo ir avanzando y el cambio es brusco, como podemos visualizarlo. Si nosotros queremos de esta diapositiva a la siguiente hacer una transición diferente y que no sea tan seca y fría, podría elegir la variedad que tengo acá y los nuevos que han aparecido en esta nueva versión de PowerPoint. Por ejemplo, esto podría hacer volar. Entonces, yo ahora voy a ampliar y como vemos, la transición, el inicio de este elemento se ve de esa manera. El siguiente yo puedo poner la misma transición o elegir otra. Por ejemplo, voy a poner órbita. Entonces ahora, si yo nuevamente vengo a presentación, me aparece así. Voy a hacer un enter. Me aparece totalmente dinámico. Esto es una novedad en esta versión, haciendo la idea de que es una sola diapositiva. Bueno, estimados estudiantes, espero que hayan podido ya captar mucho mejor los cuadros dinámicos, los cuadros centrados y todo lo que hemos estado aprendiendo hasta el día de hoy. La siguiente clase, que es la siguiente semana, vamos a, vamos a dar ya un ejercicio y este ejercicio obviamente lo voy a subir a la plataforma. Por el medio de la plataforma vamos a poder asistirnos y les voy a dar un ejercicio claro, básico y sirve como el trabajo número 1 de este bimestre. ¿Ok? Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Adiós.